Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, después de este periodo de Semana Santa, ¿qué te parece si vamos a la información? La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, con la que buscan dar respuesta al emplazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecho al Congreso para que se legislara en la materia. El PRI, Verde, Nueva Alianza y Morena avalaron el dictamen en lo general con 15 votos. Propone una única ley de comunicación social de observancia general en el territorio nacional que garantice que el gasto en la materia se haga con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez como criterios que rijan el gasto en comunicación social, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el presupuesto de egresos, que también se establecen límites a la publicidad en tiempos electorales para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del público en materia electoral. En la Comisión de Gobernación, 8 del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PES votaron en contra. Ustedes están proponiendo una ruta equivocada, ilegal y a todas luces falta de pulcritud legislativa. La Ley General de Comunicación Social dará prioridad a los tiempos de Estado y cuando no haya disponibilidad se destinará dinero público para tiempos comerciales. El gasto será publicado y fiscalizado. No vemos criterios objetivos de audiencia, de número de lectores, de rating, para asignar esos recursos públicos. El dictamen se envió a la Junta de Coordinación Política y busca salvar las diferencias a fin de que el dictamen se discute en lo particular y se vote en los próximos días en la Cámara de Diputados. Este miércoles compareció en comisiones en el Senado Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. Veamos sobre qué temas hablaron. La economía mexicana tiene muchos elementos de fortaleza, lo que permitirá transitar adecuadamente el proceso electoral. Así lo aseguró el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Una solvencia y estabilidad en el sistema financiero. Tenemos un régimen de flotación que ya destacaba que ha funcionado bien y le ha permitido servir de amortiguador a la economía mexicana. La política monetaria como un elemento clave. Los elementos están dados para tener un tránsito adecuado ante un entorno que puede tener su volatilidad externa o de otros índoles. Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, el gobernador del Banco de México aseguró que la economía presenta avances, por lo que mantuvo su expectativa de crecimiento en el rango del 2 y 3% para este 2018. Sobre la inflación afirmó que las recientes cifras indican que ya inició un proceso a la baja y para el primer trimestre de 2019 se alinearía con la meta del 3%. Si bien el año pasado fue muy adverso y cerró en niveles muy elevados, la inflexión a la baja ya ha comenzado a presentarse en lo que va de este año. En otros temas, sostuvo que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera, no afectarían a las remesas que envían los mexicanos. Lo que destacaría es que las remesas han sido muy sensibles tanto al comportamiento del tipo de cambio, también al comportamiento de lo que ellos perciben como es su estadía en Estados Unidos, y en general lo que hemos visto es que han venido registrando niveles muy elevados y que continúan mostrando un importante vigor. Luego de la insistente presión que ejerce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para condicionar la vigencia del TLC, diputados pidieron al gobierno mexicano no ceder al chantaje y mantener una postura firme ante Trump que le convenga evidentemente a México. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, es necesario que los negociadores mexicanos sigan las fechas que han acordado con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para las reuniones de renegociación. No deben de responder a ningún amago ni a ninguna amenaza, sino que las negociaciones deben llevarse con el ritmo que se han llevado hasta ahora, con el calendario que ellos mismos tienen previsto, y deben desahogarse sin presión alguna. Para manifestar nuestro rechazo y desde luego dejar muy claro que es inaceptable que el gobierno de Trump, con él a la cabeza, esté asumiendo una actitud de abierta conflictividad y de confrontación con el pueblo y el Estado mexicano. ¿Y usted se ha puesto a pensar qué pasa con los ataúdes después de incineradas las personas?
Yo les preguntaría a ustedes si alguna vez han pensado al asistir a un servicio funerario que ese ataúd donde está el cadáver ha sido usado en una o más ocasiones. Una pregunta que quizá muy pocos se han hecho, pero lo cierto es que hay funerarias en México que se dice usan entre 4 y 6 veces el mismo ataúd, una práctica que según algunos podría poner en riesgo la salud de quienes asisten a un funeral. De ahí que la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Salud para regular el uso y reuso de féretros, por lo que se obligará a dotarlos de contenedores especiales. Son contenedores que deben ser biodegradables, son cajas de cartón que serán evidentemente desechadas junto con el cuerpo, y el ataúd que será reusado estará intacto, no tendrá en ningún momento contacto con el cadáver. Según cifras del Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios, en el país operan más de 4,000 funerarias, de las cuales el 60% funcionan en la informalidad. En México, de acuerdo a cifras oficiales, se presentan más de 650,000 fallecimientos por año, donde se inhuman aproximadamente un 80% y el 20% restante son cremados. Es decir, estamos hablando de más de 100,000 ataúdes que serán utilizados. La Secretaría de Salud será la encargada de emitir las disposiciones para prevenir los riesgos sanitarios por la reutilización y destino final de los ataúdes. En tanto, las autoridades sanitarias locales realizarán verificaciones a las funerarias. Quienes no cumplan serán sancionados con hasta 177,000 pesos. El dictamen se turnó al Senado para su validación. Hace unas semanas se presentaron diversas iniciativas para fomentar el ahorro. Veamos la siguiente opinión sobre este trascendente tema para todos los mexicanos. Doña Leticia pregunta, busca precios y a veces hasta compra más verduras que carne para poder ahorrar. Comprar más bien verduritas, frutita, la carne 2 veces, 3, cuando mucho, ¿no? A la semana. Si no tenemos un pequeño ahorro, es decir, una emergencia, ¿qué hacemos? El ahorro representa un sacrificio para ella y su familia, pero también para millones de mexicanos. Por eso, para proteger y fortalecer el ahorro familiar, se ha presentado una iniciativa en el Congreso de la Unión que plantea 5 cambios. Primero, que solo se pague el impuesto sobre la renta cuando los fondos de ahorro hayan tenido saldo positivo. 2, que el ahorro que se da en las cuentas de Afore no tenga límite y que no se cobren impuestos a las aportaciones. El ahorro es parte fundamental de la supervivencia, porque forma parte del retiro, de las jubilaciones, de las enfermedades cuando se necesitan, de necesidades de primera instancia, de apoyar a la familia o a los miembros, amigos, al que uno quiera, a todo su círculo. Una tercera propuesta es que las prestaciones sociales que dan las empresas a sus trabajadores sean 100% deducibles de impuestos, para que así los patrones puedan destinar más recursos al ahorro. También se propone que el dinero de las cuentas de ahorro que lleguen a manos del Estado tras 6 años de inactividad se destinen a promover la inclusión financiera. Y finalmente, la iniciativa propone que la onza de plata se utilice como forma de ahorro segura, ya que esta no pierde su fortaleza y garantizaría el ahorro de los mexicanos. Yo diría que en la canasta básica de un ciudadano mexicano que tenga la oportunidad de ahorrar, debe tener una proporción mínima del 10% en plata. Ahora, ¿por qué escogí la plata? Porque somos el primer productor de plata del mundo. Aseguran que dejar tal como está el sistema actual de ahorro no es opción, sino que hay que hacerlo más justo, que premie el esfuerzo de los mexicanos. Yo exhorto a los legisladores a que sean creativos, que entiendan que hay un nuevo orden financiero global. El ahorro del ciudadano mexicano se tiene que ajustar. Entonces esperemos que tomen la óptima decisión y yo estoy convencido que lo harán. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador Luis Sánchez, quien es el coordinador de los senadores del PRD. El Congreso de la Unión tiene muchos pendientes que resolver para solucionar muchos problemas que tenemos los ciudadanos y que necesitamos el aval del Congreso de la Unión, fundamentalmente en materia de anticorrupción y seguridad. Lo más urgente es, tener una Fiscalía General de la República
tener a un fiscal anticorrupción, tener a un fiscal en delitos electorales y pues mucho me temo que no va a poder salir nada. Teníamos un trabajo, yo diría, muy importante aquí en el Senado de la República. Aquí acordamos por unanimidad establecer un sistema de seguridad pública a nivel nacional que se llamó mando mixto, que era la respuesta a la propuesta de mando único del presidente de la República, ¿sí? Dijimos, a ver, mando único no sirve, no funciona, pero mando mixto sí. De fondo es que no pueden desaparecer a las policías municipales, ¿no? Pero si algún municipio no quiere tener el servicio de seguridad pública, puede convenir con el gobierno estatal y que sea el gobierno estatal quien se haga cargo, bajo un convenio. No es borrar a las policías municipales, es de acuerdo a las posibilidades de cada municipio. Ese es el mando mixto, por decirlo de una manera muy rápida. Bueno, pues lo desecharon los diputados y hoy no tenemos ninguna propuesta. Por eso es que estamos como estamos allá afuera. Se está discutiendo la Ley de Seguridad Interior como una alternativa a eso. Estamos pendientes los mexicanos de lo que ocurra en el Congreso de la Unión. Los fiscales anticorrupción por una parte, el fiscal general por la otra, son puntos claves para lograr confianza con nuestro gobierno. Desafortunadamente, por problemas de tipo político, seguramente no se van a lograr algunos de los objetivos en materia de anticorrupción y seguridad. Es una lástima, pero en tan poco tiempo es materialmente imposible, y sobre todo en un periodo de elecciones. Gracias, Víctor. Así es, quedan todavía muchos temas pendientes en la agenda legislativa. ¿Y qué les parece si ahora vamos con nuestra especialista económica y financiera, Alicia Salgado? Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy fíjense que vamos a platicar de la ratificación del Acuerdo de Cooperación Transpacífico que fue acordado por los 11 países que habían negociado el acuerdo que rechazó Donald Trump. El Trans-Pacific Partnership o TPP-11, también se le conoce así, o TPP-11. Como sea, hay una cantidad de grupos, se los había comentado, industriales, sectores completos que se han opuesto a la ratificación del acuerdo, indicando que el objetivo inicial del mismo era modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, teniendo a los Estados Unidos ahí metido, pero sin tocar el tratado. Y toda vez que se está realizando la renegociación del tratado original, pues no tiene sentido ratificar el otro. Sin embargo, no todos los sectores se oponen y la razón fundamental es que este acuerdo facilita mejor la relación comercial entre los países de lo que le llaman el Asia-Pacífico, la cuenca de Asia-Pacífico, en particular los de Oceanía, que son Australia y Nueva Zelanda, o países con los que hemos tenido conflictos comerciales importantes, que son justamente Vietnam o Malasia. Con Brunei prácticamente no tenemos ninguna negociación, está Canadá, Japón y también están nuestros socios del Pacífico Sur, que son Chile, Colombia y Perú. Al final de cuentas, en toda negociación comercial puede haber disputas. Una de ellas es la del sector textil, la del sector zapato, también la de la industria lechera mexicana, la de curtiduría, la ganadería. Todas estas industrias se quejan mucho de que las prácticas comerciales desleales que han implementado países como los que le menciono, Vietnam o Malasia o Nueva Zelanda, los sacan de mercado absolutamente por la cantidad de subsidio que tienen o las condiciones de producción que tienen en toda su cadena de valor, de tal manera que cuando llegan a México desplazan lo que tenemos también en un área que ha tenido cierta precariedad laboral o muy importante precariedad laboral, y lo que se ha buscado es encadenarla y modernizarla, como toda la cadena textil vestido o toda la cadena del zapato. Traigo esto a colación porque también es una disputa importante en la negociación del Tratado de Libre Comercio con algo que se le conoce como los BTLs. Para no hacerle más, la ratificación está prevista, o el proceso para que inicie la ratificación está previsto para inicio en esta primera semana de abril y podría tomar 2 o 3 semanas en el Senado. Creo que el acuerdo político que se ha alcanzado es suficiente como para que pueda impulsarse. Yo pongo este tema bajo la lupa desde el Foro Verde en Azteca.
Y ahora vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque a nuestro regreso vamos a entrevistar al senador Jesús Casillas, quien nos platicará sobre la iniciativa para fomentar el ahorro popular. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Jesús Casillas. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Adriana, Néstor? Muy buenas noches, desde luego muy buenas noches a quienes amablemente nos ven y nos escuchan. Buenas noches. Senador, tenemos ya varios programas aquí hablando con especialistas, con diferentes legisladores sobre el tema del ahorro. Hemos tenido, bueno, varios argumentos sobre los cuales es bueno ahorrar en afores, en moneda de plata, en diferentes tipos de ahorros que la gente que nos está viendo desconoce. Sabemos también que se han ingresado al Senado, que se están discutiendo iniciativas para promover este ahorro. ¿Nos podrías platicar un poco tu punto de vista, cómo van estas iniciativas y cuál es, qué esperamos de la aprobación de estas iniciativas? Bueno, obviamente hablar del ahorro y sobre todo del ahorro popular es un tema muy noble que no genera ningún tipo de conflicto entre los grupos parlamentarios. Yo creo que todos estamos a favor que las personas en este país tengan una forma de prosperar. Y este es un buen mecanismo para hacerlo. Por eso la iniciativa que presentamos la suscribimos senadores del PAN, de Morena, y en mi carácter de senador del grupo parlamentario del PRI, presentamos esta iniciativa, porque nosotros consideramos que es algo que realmente le va a servir a la gente. Y le voy a poner un ejemplo. Si tú le preguntas a tus papás cómo adquirieron su vivienda, te van a decir que lo hicieron a través del ahorro. Y sin embargo, si te pregunto a ustedes, cualquiera de los dos, cómo lo hicieron para comprar su vivienda, nos van a decir que lo hicieron a través del crédito. Lo que pasa es que la globalización lo que ha ocasionado es que adoptemos modelos distintos, como en Estados Unidos, en donde, si bien es cierto, los ciudadanos estadounidenses tienen un buen nivel de vida, pues todo lo deben la casa, deben el coche, deben las vacaciones, y esa es una dinámica, pagar intereses durante toda la vida. En México, con anterioridad, lo que nosotros hacíamos era, y de muy pequeños ustedes recordarán, cómo nos fomentaban el hábito del ahorro, desde tener una alcancía, desde tener, ahora sí, y ahorita entramos en el tema de la moneda de plata, y de alguna manera pues tenías ahí pues tus ahorros, y siempre vamos, oye, mis ahorros, están en riesgo mis ahorros, y buscabas cómo a través de ese mecanismo hacerte tus cositas. El ahorro para los 15 años, el ahorro para salir de vacaciones, el ahorro para comprar un coche. Hoy lo que tenemos que hacer es regresar a esa dinámica, en la que se evite el pago de intereses y por otro lado tengas la oportunidad de generar beneficios a través del ahorro. Y bueno, es un paquete de iniciativas que tiene que ver para permitirle, por ejemplo, a los trabajadores que el mejor mecanismo de ahorro son precisamente las afores, que no haya un tope a los trabajadores, porque tú tienes un tope en tu afore que no te permite ahorrar más. Bueno, hay que quitarle ese tope. Y cuando la afore no te da rendimientos, pues que no te cobren las comisiones. Digo, eso es un asunto de justicia. Otro tiene que ver para que el patrón pueda aportarle a tu ahorro sin que y que además esta acción pueda ser deducible de impuestos. Y esto va a beneficiar obviamente a los trabajadores porque recibirá del patrón un apoyo que incrementaría su ahorro. Por lo que tiene que ver con la plata. México es el principal productor de plata en el mundo. Estamos hablando que en México se generan, estamos hablando de 186 millones de onzas, es el equivalente a onzas. Y se acuñan 1 millón. 1 millón. En Estados Unidos se acuñan 45 millones y tienen una producción inferior a la nuestra. El 90% de nuestro recurso natural, que es la plata, se va al extranjero. Entonces, un mecanismo para dejarlo en el país es precisamente la emisión de una moneda que te permite a lo largo de los años o a lo largo del tiempo que ésta se vaya apreciando y que, por ejemplo, en el 2012, una onza te costaba algo así como 60 pesos. En la actualidad vale 400. Tuvo un incremento, solamente el valor de la moneda, el 14% anual, que ningún otro instrumento de crédito te lo da. Sin embargo, si tú hubieses agarrado un billete de 1,000 pesos y lo hubieras guardado en el año 2000 y lo tomas ahorita, sería el equivalente de 400 pesos. O sea, ¿cómo es? Además también, bueno, aprovechando que México es el principal productor de plata. Claro, que de alguna manera vamos a buscar dos objetivos fundamentales. Primero, pues
buscar la forma que ese recurso natural tan importante, que algún día se va a acabar, se quede en el país. 2, que una forma sencilla, que no necesitas de que te firme alguien de aval y quiere abrir una cuenta y quiere ver cuál es el mecanismo. O sea, las personas no van a ir a un banco. A ver, dime, ¿cuál va a ser el documento que me da más intereses? ¿Cuál va a ser una inversión que me va a generar mayor rendimiento? No, la gente común y corriente lo que hace para ahorrar es las famosas tandas, que se ponen de acuerdo cada quien en la quincena de hacer una aportación y que no hay ninguna seguridad. Puede ser que uno o dos o alguien que haya recibido ya de su tanda se desaparezca y estás perdiendo ahí parte de tus ahorros. Sin embargo, si tú vas y adquieres esta moneda y la guardas y a la siguiente semana compras otra y así lo vas haciendo al transcurso del tiempo, pues vas a ver que al final del día esas monedas que fuiste comprando de manera paulatina te van a generar un interés sin mayor complicación más que llevarla al Banco de México, y que además estamos proponiendo que cuando se lo regreses no te cobre una comisión, es decir, que lo entregues y te entregue el costo actualizado, y que ya lo vimos que es del 14%. A esa parte voy. Los metales, los commodities en el mundo suben y bajan. Claro. ¿Cómo garantizarle a un ahorrador en plata que no va a perder en su inversión? Efectivamente, la iniciativa tiene ese propósito. Hemos planteado que en tanto si tú adquieres, por ejemplo, la moneda en 400 pesos y sufre una devaluación la plata, una disminución, el propio Banco de México establezca un tope que no pueda reducirse de su valor. Es decir, el beneficio es que siempre va a ir a la alza, y en una eventualidad que no la ha habido, hubo un pico por ahí en el 2010 que sí subió, pero datos que tenemos bien estudiados nos dicen que ha sido la dinámica de la alza. Pero además se puede establecer, y el banco lo puede hacer, establecerle digamos, un valor a la propia onza que no tenga que ver inclusive con el valor de la moneda. Le puede dar un valor adicional, y ahí está el ejemplo de un billete. ¿Cuánto cuesta, cuál es el valor real de un billete de 1,000 pesos? Seguramente puede costar 2 pesos, pero vale 1,000 pesos en el mercado. Lo mismo se puede hacer con la moneda para evitar que el ahorrador pueda tener alguna pérdida de sus ahorros. ¿Qué también estamos planteando? Que el propio Banco de México establezca mecanismos para evitar la especulación, porque la idea es que podamos fomentar el ahorro con las personas, sobre todo de escasos recursos. Y sería, un contrasentido que abriendo este mecanismo, bueno, las personas pudientes puedan ir y acaparar todas las monedas y especular con ellas al final del año. No, establecer topes, digamos, razonables de una cantidad de monedas que puedas comprar en el año. Con esto garantizas que no hay especulación y que llega este beneficio a las personas que menos tienen. Jesús, y sobre este tema del ahorro, sabemos que se están discutiendo en el Senado iniciativas. ¿Cómo van estas iniciativas? Nos quedan muy pocas sesiones. Sí, hombre. Y es un tema muy importante. ¿Cómo van las iniciativas? Mira, obviamente es una buena noticia, es, un buen inicio que legisladores de distintos grupos parlamentarios hayamos suscrito la iniciativa. Y de ahí lo que estamos haciendo es generar una sinergia con nuestros grupos parlamentarios para que la adopten como propia. Obviamente tenemos que hacer, y tú conoces muy bien de esto, Adriana, el cabildeo necesario con el Banco de México para que a final del día van a ser ellos los que las van a acuñar. Fíjate nada más, de esas 186 millones de onzas, únicamente se acuñan en el país 1 millón. 1 millón, o sea, es prácticamente ni el 1% de lo que Acaban de presentar un foro a favor de este tema de... Bueno, el foro lo vamos a celebrar, y aprovecho la oportunidad para invitar a quien nos ve y nos escucha esta noche a este foro que vamos a celebrar en el Senado de la República. Estarán especialistas financieros, estarán reconocidos académicos, estará gente de la sociedad civil. ¿Qué fecha será? El próximo miércoles, el siguiente miércoles, creo que si no mal recuerdo es el 12, en el Senado de la República los esperamos. Va a ser muy interesante escuchar a los expertos, escuchar las distintas posiciones, escuchar cuál fue la motivación y cuál sería, en la eventualidad que yo estoy seguro que va a salir adelante, los beneficios a la población de establecer mecanismos para generar
este hábito virtuoso del ahorro popular. Senador, pues estaremos pendientes, esperemos se apruebe. Yo recuerdo, he sido diputada, secretaria de la Comisión de Hacienda en 2 ocasiones y es un tema que se ha discutido, que sabemos que trae muchos beneficios, ojalá que se apruebe para el ahorro de los mexicanos. Muchas gracias por estar Adriana. con nosotros esta noche y nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa, Néstor. El único programa en el que se atienden exclusivamente todos los temas que tienen que ver con el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Desde las cámaras, aquí nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.